Octavo pilar: confianza en sí mismo. Todos los jóvenes deberían leer el ensayo de Emerson sobre la autosuficiencia. Es el ensayo más viril que jamás se haya escrito. Está calculado para curar por igual esos dos males mentales comunes a la juventud, a saber, la autodesvalorización y el engreimiento. Es casi tan seguro que revelará al mojigato la pequeñez y la vacuidad de su vanidad, como que mostrará al tímido la debilidad e ineficacia de su dividencia. Es una nueva revelación de la dignidad del hombre, tan revelación como cualquiera de las que se concedieron a los antiguos videntes y profetas, y quizá más práctica, eminentemente adecuada a su época mecánica, pues procede de un profeta moderno de un nuevo tipo y llamado en una nueva raza, y su principal mérito es su calidad poderosamente tónica. No hay que confundir la confianza en sí mismo con el engreimiento, porque tan alto y excelente como es uno, tan bajo y sin valor es el otro. No puede haber nada mezquino en la autosuficiencia, mientras que en el engreimiento no puede haber nada grande. El hombre que nunca dice no cuando se le pregunta sobre temas de los que es totalmente ignorante, para evitar, como él imagina, que se le considere ignorante, sino que presenta con confianza conjeturas y suposiciones como conocimiento, será conocido por su ignorancia y mal estimado por su presunción añadida. Una confesión honesta de ignorancia inspirará respeto, mientras que una suposición engreída de conocimiento provocará desprecio. El hombre tímido y apologético, que parece tener casi miedo de vivir, que teme hacer algo que no sea de la manera aprobada y que se someterá al ridículo, no es un hombre completo. Tiene que imitar a los demás y no tener una acción independiente. Necesita esa confianza en sí mismo que le obligue a recurrir a su propia iniciativa y así convertirse en un nuevo ejemplo en lugar de ser el seguidor servil de uno antiguo. En cuanto a las burlas, el que es herido por ellas no es un hombre. Las flechas de la burla y el sarcasmo no pueden atravesar la fuerte armadura del hombre autosuficiente. No pueden alcanzar la invencible ciudadela de su honesto corazón para aguijonearlo o herirlo. Las afiladas flechas de la ironía pueden llover sobre él, pero se ríe cuando son desviadas por la fuerte coraza de su confianza y caen inofensivas a su alrededor. Confía en ti mismo, dice Emerson. Todo corazón vibra con esa cuerda de hierro. A lo largo de los tiempos, los hombres se han apoyado, y aún se apoyan, en los artificios externos en lugar de apoyarse en su propia simplicidad nativa y en su dignidad original. Los pocos que han tenido el coraje de mantenerse en pie han sido señalados y elevados como héroes, y el verdadero héroe es el que tiene la valentía de dejar que su naturaleza hable por sí misma, el que tiene ese fuerte metal que le permite mantenerse en pie sobre su propio valor intrínseco. Es cierto que el candidato a tal heroísmo debe soportar la prueba de la fuerza. No debe ser avergonzado de su terreno por los bichos de un convencionalista iniciado. No debe temer por su reputación o posición, ni por su posición en la iglesia o su prestigio en la sociedad local. Debe aprender a actuar y vivir con tanta independencia de estas consideraciones como de las modas actuales en las antípodas. Sin embargo, cuando haya soportado esta prueba y el prestigio y el odio no hayan podido conmoverle o afligirle, se habrá convertido en un hombre de verdad, uno con el que la sociedad tendrá que contar,
y que finalmente aceptará en sus propios términos. Tarde o temprano, todos los hombres se volverán o guiarán hacia el hombre autosuficiente, y aunque las mejores mentes no hacen de él un puntal, respetan y valoran su trabajo y su valor, y reconocen su lugar entre los bienes que le han precedido. No debe pensarse que el desprecio por el aprendizaje es un indicio de autosuficiencia. Tal actitud nace de una soberbia obstinada que tiene elementos de debilidad y es profética de una caída, en lugar de los elementos de fuerza y la promesa de altos logros que son característicos de la autoconfianza. El orgullo y la vanidad no deben asociarse con la confianza en uno mismo, que se basa en lo accesorio y en los accesorios, el dinero, la ropa, la propiedad, el prestigio, la posición, y si se pierden, todo se pierde. La confianza en uno mismo se basa en lo esencial y en los principios del valor, la probidad, la pureza, la sinceridad, el carácter y la verdad, y todo lo que se pierda tiene poca importancia, porque nunca se pierde. El orgullo trata de ocultar su ignorancia mediante la ostentación y la suposición, y no está dispuesto a ser considerado un aprendiz en ninguna dirección. Se mantiene durante su pequeño y fugaz día sobre la ignorancia y la apariencia, y cuanto más alto se eleve hoy, más bajo se derribará mañana. La autoconfianza no tiene nada que ocultar y está dispuesta a aprender, y aunque no puede haber humildad donde está el orgullo, la autoconfianza y la humildad son compatibles, es más, son complementarias, y la forma sublime de autoconfianza solo se encuentra asociada a la más profunda humildad. Los extremos se encuentran, dice Emerson, y no hay mejor ejemplo que la altivez de la humildad. Ningún aristócrata, ningún príncipe nacido de la púrpura puede empezar a compararse con el autorrespeto del santo. ¿Por qué es tan humilde? Sino porque sabe que puede permitírselo, descansando en la grandeza de Dios en él. Fue Buda quien, en este caso, dijo: aquellos que, ya sea ahora o después de mi muerte, sean una lámpara para sí mismos, confiando solo en sí mismos y no en ninguna ayuda externa, sino aferrándose a la verdad como su lámpara y buscando su salvación solo en la verdad. No buscarán ayuda en nadie más que en sí mismos. Son ellos, entre mis discípulos, los que alcanzarán la máxima altura. Pero deben estar dispuestos a aprender. En este dicho, la repetida insistencia en la necesidad de confiar en uno mismo, junto con la exhortación final de estar ansioso por aprender, es la expresión más sabia sobre la confianza en uno mismo que conozco. En ella, el gran maestro comprende ese perfecto equilibrio entre la confianza en sí mismo y la humildad que el hombre de la verdad debe adquirir. La confianza en uno mismo es la esencia del heroísmo. Todos los grandes hombres confían en sí mismos, y debemos utilizarlos como maestros y ejemplos, y no como accesorios y peregrinos. Llega un gran hombre que no se apoya en nadie, sino que se mantiene solo en la dignidad solitaria de la verdad, y enseguida el mundo empieza a apoyarse en él. Empieza a hacer de él una excusa para la indolencia espiritual y un autodesprecio destructivo. Mejor que acunar nuestros vicios en la fuerza de los grandes, sería volver a encender nuestras virtudes en su lámpara luminosa. Si nos apoyamos en la luz de otro, la oscuridad se apoderará de nosotros. Pero si nos apoyamos en nuestra propia luz, no tenemos más que mantenerla encendida. Podemos tomar la luz de otro y comunicarla, pero pensar que es suficiente mientras nuestra propia lámpara se oxida en la negligencia
es pronto para encontrarnos abandonados en la oscuridad. Nuestra propia luz interior es la que nunca nos falla. ¿Qué es la luz interior de los cuáqueros sino otro nombre para la confianza en uno mismo? Debemos apoyarnos en lo que somos, no en lo que es otro. Pero soy tan pequeño y pobre, decís. Pues bien, manteneos sobre esa pequeñez y pronto se hará grande. Un bebé tiene que mamar y aferrarse, pero el hombre no. A partir de ese momento se apoya en sus propios miembros. Los hombres ruegan a Dios que ponga en sus manos lo que están hechos para alcanzar, que ponga en su boca el alimento por el que deben esforzarse. Pero los hombres superarán esta infancia espiritual. Llegará el momento en que los hombres ya no pagarán a un sacerdote para que rece por ellos y les predique. El principal problema del hombre es la desconfianza en sí mismo, de modo que el hombre que confía en sí mismo se convierte en un espectáculo raro y singular. Si un hombre se ve a sí mismo como un gusano, ¿qué puede salir de él sino un retorcimiento ineficaz? En verdad, el que se humilla será exaltado, pero no el que se degrada. Un hombre debe verse a sí mismo tal como es, y si hay alguna indignidad en él, debe deshacerse de ella y retener y confiar en lo que vale. Un hombre solo se degrada cuando se degrada a sí mismo. Es exaltado cuando vive una vida exaltada. ¿Por qué debería un hombre, con incesantes iteraciones, llamar la atención sobre su naturaleza caída? Hay una falsa humildad que se enorgullece del vicio. Si uno ha caído, es para que se levante y sea más sabio por ello. Si un hombre cae en una zanja, no se queda allí tumbado y llama la atención de todos los transeúntes sobre su estado de caída, sino que se levanta y sigue su camino con más cuidado. Así, si uno ha caído en la zanja del vicio, que se levante y se limpie, y siga su camino con alegría. No hay una esfera en la vida en la que la influencia y la prosperidad de un hombre no se incrementen considerablemente con una medida de confianza en sí mismo. Y para el maestro, ya sea secular o religioso, para los organizadores, gerentes, supervisores y en todas las posiciones de control y mando, es un equipo indispensable. Las 4 grandes cualidades de la autosuficiencia son decisión, firmeza, dignidad, independencia. La decisión hace que un hombre sea fuerte. El portador es el débil. Un hombre que va a desempeñar un papel relevante, por pequeño que sea, en el drama de la vida, debe ser decisivo y saber de qué se trata. No debe dudar de su poder para actuar. Debe conocer su papel en la vida y poner toda su energía en él. Debe tener una base sólida de conocimiento desde la que trabajar y apoyarse en ella con seguridad. Puede ser solo el precio y la calidad de las acciones, pero debe conocer a fondo su trabajo y saber que lo conoce. Debe estar también fundamentado en su práctica particular como para no verse afectado por la vacilación en ningún punto o en ninguna emergencia. Es cierto el dicho de que el hombre que vacila está perdido. No cree en él quien no cree en sí mismo. Quien duda se detiene y vacila, y no puede desprenderse de los hilos enmarañados de 2 cursos. ¿Quién trataría con un comerciante que no supiera el precio de sus propias mercancías, o que no estuviera seguro de dónde encontrarlas? Un hombre debe conocer su negocio. Si no conoce el suyo, ¿quién le instruirá? Debe ser capaz de dar un buen informe de la verdad que hay en él. Debe tener ese toque de engaño que solo la habilidad y el conocimiento pueden impartir.
La certeza es un gran elemento en la confianza en sí mismo. Para tener peso, un hombre debe tener alguna verdad que impartir, y toda habilidad es una comunicación de la verdad. Debe hablar con autoridad y no como los escribas. Debe dominar algo y saber que lo ha dominado, para tratarlo con lucidez y comprensión, a la manera de un maestro y no seguir siendo siempre un aprendiz. La indecisión es un factor de desintegración. Un minuto de vacilación puede hacer retroceder la corriente del éxito. Los hombres que temen decidir rápidamente por miedo a equivocarse, casi siempre se equivocan cuando actúan. Los más rápidos, tanto en el pensamiento como en la acción, son menos propensos a equivocarse, y es mejor actuar con decisión y cometer un error que actuar con indecisión y cometer un error, porque en el primer caso no hay más que error, pero en el segundo, la debilidad se añade al error. Un hombre debe ser decidido siempre, tanto en lo que sabe como en lo que no sabe. Debe estar tan dispuesto a decir no como sí, tan rápido para reconocer su ignorancia como para impartir su conocimiento. Si se apoya en los hechos y actúa desde la simple verdad, no encontrará espacio para detenerse entre dos opiniones. Decídase rápidamente y actúe con decisión. Mejor aún, ten una mente que ya esté decidida y entonces la decisión será instintiva y espontánea. La firmeza surge en la mente que es rápida para decidir. Se trata de una decisión definitiva sobre el mejor curso de conducta y el mejor camino en la vida. Es el voto del alma de mantenerse firme en sus principios, pase lo que pase. No es necesario ni innecesario que haya un voto escrito o hablado, porque la lealtad inquebrantable a un principio fijo es el espíritu de todos los votos. El hombre sin principios fijos no logrará mucho. La conveniencia es un lodazal y un desperdicio espinoso, en el que el hombre se atasca continuamente en el barro movedizo de su propia flojedad moral, y es pinchado y arañado con las espinas de sus propias decepciones. Uno debe tener un terreno sólido sobre el cual pararse entre sus semejantes. No puede permanecer en el pantano de las concesiones. La veleidad es un vicio de debilidad, y los vicios de la debilidad socavan más el carácter y la influencia que los vicios de la fuerza. El hombre que es vicioso por exceso de fuerza animal toma un atajo más corto a la verdad, cuando su mente está hecha, que el que es vicioso por falta de virilidad y cuyo vicio principal consiste en no tener una mente propia sobre nada. Cuando uno comprende que el poder se adapta tanto a los buenos como a los malos fines, no le sorprenderá que los borrachos y las rameras lleguen al reino de los cielos antes que los religiosos diplomáticos. Por lo menos han seguido el curso que han adoptado, por vil que sea, y la minuciosidad es la fuerza. Solo se necesita esa fuerza para pasar del mal al bien, y he aquí que el aborrecido pecador se ha convertido en el excelso santo. Un hombre debe tener una mente firme, fija y determinada. Debe decidirse por aquellos principios que son los mejores para mantenerse en todas las cuestiones y que le guiarán con mayor seguridad a través del laberinto de opiniones conflictivas y le inspirarán un valor inquebrantable en la batalla de la vida. Habiendo adoptado sus principios, deben ser para él más que la ganancia o la felicidad, más incluso que la vida misma. Y si nunca los abandona, encontrará que nunca le abandonarán. Le defenderán de todos los enemigos, le librarán de todos los peligros, iluminarán su camino a través de todas las tinieblas y dificultades. Serán para él una luz en las tinieblas,
un lugar de descanso de las penas y un refugio de los conflictos del mundo. La dignidad reviste, como con una prenda majestuosa, la mente firme. Aquel que es tan inflexible como una barra de acero cuando se espera que se comprometa con el mal, y tan flexible como una varita de sauce al adaptarse a lo que es bueno, lleva consigo una dignidad que calma y eleva a los demás con su presencia. La mente inestable, la mente que no está anclada a ningún principio fijo, que es obstinada cuando sus propios deseos se ven amenazados y que cede cuando su propio bienestar moral está en juego, no tiene gravedad, ni equilibrio, ni compostura tranquila. El hombre digno no puede ser pisoteado y esclavizado, porque ha dejado de pisotearse y esclavizarse a sí mismo. Desarma de inmediato con una mirada, una palabra, un silencio sabio y sugestivo, cualquier intento de rebajarlo. Su sola presencia es una sana reprimenda para el frívolo y el indecoroso, mientras que es una roca de fortaleza para el amante del bien. Pero la razón principal por la que el hombre digno impone respeto es no solo que es sumamente respetuoso consigo mismo, sino que trata amablemente a todos los demás con la debida estima. El orgullo se ama a sí mismo y trata a los que están por debajo de él con un desprecio soberbio, pues el amor a sí mismo y el desprecio a los demás se encuentran siempre juntos en igual grado, de modo que cuanto mayor es el amor a sí mismo, mayor es la arrogancia. La verdadera dignidad surge no del amor propio, sino del sacrificio propio, es decir, de la adhesión imparcial a un principio central fijo. La dignidad del juez surge del hecho de que en el cumplimiento de su deber deja de lado toda consideración personal y se apoya únicamente en la ley. Su pequeña personalidad, impermanente y fugaz, se convierte en nada, mientras que la ley, duradera y majestuosa, se convierte en todo. Si un juez, al decidir un caso, se olvidara de la ley y cayera en los sentimientos y prejuicios personales, su dignidad desaparecería. Así, el hombre de majestuosa pureza de carácter se apoya en la ley divina y no en el sentimiento personal, pues en cuanto un hombre cede a la pasión, ha sacrificado la dignidad y ocupa su lugar como uno de la multitud de los insensatos e incontrolados. Todo hombre tendrá compostura y dignidad en la medida en que actúe desde un principio fijo. Solo es necesario que el principio sea correcto y por lo tanto inatacable. Mientras el hombre se atenga a tal principio y no vacile ni descienda al elemento personal, las pasiones atacantes, los prejuicios y los intereses, por poderosos que sean, serán débiles e ineficaces ante la fuerza inconquistable de un principio incorruptible, y cederán al fin su confusión combinada en indecorosa a su derecho único y majestuoso. La independencia es el derecho de nacimiento del hombre fuerte y bien controlado. Todos los hombres aman y luchan por la libertad. Todos los hombres aspiran a algún tipo de libertad. Un hombre debe trabajar para sí mismo o para la comunidad. A menos que sea un lisiado, un inválido crónico o un irresponsable mental, debería avergonzarse de depender de otros para todo lo que tiene, sin dar nada a cambio. Si uno imagina que tal condición es la libertad, que sepa que es una de las formas más bajas de esclavitud. Llegará el momento en que ser un zángano en la colmena humana, incluso como ahora, un zángano respetable y no un pobre vagabundo, será una vergüenza pública y dejará de ser respetable. La independencia, la libertad, la gloriosa libertad
vienen a través del trabajo y no de la ociosidad. Y el hombre autosuficiente es demasiado fuerte, demasiado honorable, demasiado recto para depender de otros, como un niño de pecho, para su sustento. Se gana con la mano o con el cerebro el derecho a vivir como corresponde a un hombre y a un ciudadano, y esto lo hace tanto si ha nacido rico como pobre, porque las riquezas no son una excusa para la ociosidad, más bien son una oportunidad para trabajar, con las escasas facilidades que ofrecen, por el bien de la comunidad. Solo el que se mantiene a sí mismo es libre, autosuficiente e independiente. Así se explica la naturaleza de los 8 pilares. ¿Sobre qué base se apoyan? La manera de construirlos, sus ingredientes, la cuádruple naturaleza del material de que se compone cada uno, qué posiciones ocupan y cómo sostienen el templo. Todo el mundo puede ahora construir, y el que lo sabía solo imperfectamente puede saberlo más perfectamente, y el que lo sabía perfectamente puede regocijarse en esta sistematización y simplificación del orden moral en la prosperidad. Consideremos ahora el templo mismo, para que conozcamos el poderío de sus pilares, la fortaleza de sus muros, la resistencia de su techo y la belleza y perfección arquitectónica del conjunto. El templo de la prosperidad. El lector que haya seguido el curso de este libro, con el fin de obtener información sobre los detalles de la fabricación de dinero, las transacciones comerciales, los beneficios y las pérdidas en diversas empresas, los precios, los mercados, los acuerdos, los contratos y otros asuntos relacionados con la consecución de la prosperidad, habrá notado una ausencia total de cualquier instrucción sobre estas cuestiones de detalle. La razón de ello es cuádruple. Primera, los detalles no pueden sostenerse por sí solos, sino que son impotentes para construir algo a menos que estén inteligentemente relacionados con los principios. Segundo, los detalles son infinitos y cambian incesantemente, mientras que los principios son pocos y son eternos e inmutables. Tercero, los principios son los factores coherentes en todos los detalles, regulándolos y armonizándolos, de modo que tener principios correctos es tener razón en todos los detalles subsidiarios. Cuarto, un maestro de la verdad, en cualquier dirección, debe adherirse rígidamente a los principios y no debe permitirse ser alejado de ellos en el laberinto siempre cambiante de los detalles privados y personales, porque tales detalles y particularidades tienen solo un derecho local y son solo necesarios para ciertos individuos, mientras que los principios son universalmente correctos y son necesarios para todos los hombres. Quien capte los principios de este libro para poder practicarlos inteligentemente, podrá llegar al corazón de esta cuádruple razón. Los principios morales son los mismos para todos los hombres, son aplicables a todas las condiciones y gobiernan todos los particulares. El hombre que trabaja a partir de principios fijos no necesita atormentarse con las complicaciones de numerosos detalles. Captará, por así decirlo, todos los detalles en un solo pensamiento y los verá a través de ellos, iluminados por la luz del principio con el que están relacionados, y esto sin fricción y con libertad de ansiedad y tensión. Hasta que no se comprenden los principios, los detalles se consideran y se tratan como asuntos primarios, y así vistos, conducen a innumerables complicaciones y cuestiones confusas. A la luz de los principios se ven como hechos secundarios, y así vistos, todas las dificultades relacionadas con ellos son superadas y anuladas de inmediato por una referencia a los principios. Quien se ve envuelto en numerosos detalles
sin el elemento regulador y sintetizador de los principios, es como quien se pierde en un bosque, sin un camino directo por el que caminar en medio de la masa de objetos. Está hinchado por los detalles, mientras que el hombre de los principios contiene todos los detalles dentro de sí mismo. Está fuera de ellos, por así decirlo, y los capta en su totalidad, mientras que el otro hombre solo puede ver los pocos que están más cerca de él en ese momento. Todas las cosas están contenidas en los principios. Son las leyes de las cosas y todas las cosas observan su propia ley. Es un error ver las cosas al margen de su naturaleza. Los detalles son la letra de la que los principios son el espíritu. Es tan cierto en el arte, la ciencia, la literatura, el comercio, como en la religión, que la letra mata, el espíritu da vida. El cuerpo del hombre, con su maravillosa combinación de partes, es importante, pero solo en su relación con el espíritu. Si el espíritu se retira, el cuerpo es inútil y se desecha. El cuerpo de una empresa, con todos sus complicados detalles, es importante, pero solo en su relación con los principios vivificantes por los que se controla. Si estos se retiran, la empresa perecerá. Para tener el cuerpo de la prosperidad, su presentación material, debemos tener primero el espíritu de la prosperidad. Y el espíritu de la prosperidad es el espíritu rápido de la virtud moral. La ceguera moral prevalece. Los hombres ven el dinero, la propiedad, el placer, el ocio, etc. Y confundiéndolos con la prosperidad, se esfuerzan por conseguirlos para su propio disfrute, pero una vez obtenidos, no encuentran ningún disfrute en ellos. La prosperidad es al principio un espíritu, una actitud mental, un poder moral, una vida que se manifiesta exteriormente en forma de abundancia, felicidad, alegría. Al igual que un hombre no puede convertirse en un genio escribiendo poemas, ensayos, como obras de teatro, sino que debe desarrollar y adquirir el alma del genio, cuando la escritura seguirá como efecto a la causa. Así, uno no puede convertirse en próspero acumulando dinero y ganando propiedades y posesiones, sino que debe desarrollar y adquirir el alma de la virtud, cuando los accesorios materiales seguirán como efecto a la causa, porque el espíritu de la virtud es el espíritu de la alegría y contiene en sí mismo toda la abundancia, toda la satisfacción, toda la plenitud de la vida. No hay alegría en el dinero, no hay alegría en la propiedad, no hay alegría en las acumulaciones materiales o en cualquier cosa material en sí misma. Estas cosas están muertas y sin vida. El espíritu de la alegría debe estar en el hombre o no está en ninguna parte. Debe tener en su interior la capacidad de ser feliz. Debe tener la sabiduría para saber cómo utilizar estas cosas y no simplemente atesorarlas. Debe poseerlas y no ser poseído por ellas. Deben depender de él y no él de ellas. Deben depender de él y no él de ellos. Deben seguirlo y no estar siempre corriendo detrás de ellos, y lo seguirán inevitablemente si él tiene los elementos morales con los que están relacionados. Nada está ausente en el reino de los cielos. Contiene todas las cosas buenas, verdaderas y necesarias, y el reino de Dios está dentro de vosotros. Conozco a personas ricas que son supremamente felices, porque son generosas, magnánimas, puras y alegres, pero también conozco a personas ricas que son muy miserables, y estas son las que buscaron en el dinero y en las posesiones su felicidad,
y no han desarrollado el espíritu del bien y de la alegría en su interior. ¿Cómo puede decirse de un miserable que es próspero, aunque sus ingresos sean de 10.000 libras al año? Debe haber idoneidad y armonía y satisfacción en una verdadera prosperidad. Cuando un hombre rico es feliz, es porque ha aportado el espíritu de felicidad a sus riquezas, y no porque las riquezas le hayan aportado la felicidad. Es un hombre pleno con todas las ventajas y responsabilidades materiales, mientras que el rico miserable es un hombre vacío que busca en las riquezas esa plenitud de vida que solo puede desarrollarse desde el interior. Así, la prosperidad se resuelve en una capacidad moral y en la sabiduría para usar correctamente y disfrutar legítimamente de las cosas materiales que son inseparables de nuestra vida terrenal. Si uno quiere ser libre por fuera, que primero sea libre por dentro, pues si está atado en el espíritu por la debilidad, el egoísmo o el vicio, ¿cómo puede liberarlo la posesión de dinero? ¿No se convertirá más bien en sus manos en un instrumento listo para esclavizarse aún más? Los efectos visibles de la prosperidad, por lo tanto, no deben ser considerados solamente, sino en su relación con la causa mental y moral. Hay un fundamento oculto en todo edificio. El hecho de que siga en pie es una prueba de ello. Hay un fundamento oculto en todo éxito establecido. Su permanencia lo demuestra. La prosperidad se apoya en los cimientos del carácter, y no hay, en todo el amplio universo, ningún otro cimiento. La verdadera riqueza es la salud, el bienestar, la solidez, la integridad y la felicidad. Los miserables ricos no son verdaderamente ricos. Simplemente están cargados de dinero, lujo y ocio, como instrumentos de autotortura. Por sus posesiones se automaldicen. El hombre moral es siempre bendecido, siempre feliz, y su vida vista como un todo es siempre un éxito. No hay excepción a esto, pues cualesquiera que sean los fracasos que pueda tener en los detalles, la obra terminada de su vida será sólida, íntegra, completa. Y a través de todo ello tendrá una conciencia tranquila, un nombre honorable y todas las múltiples bendiciones que son inseparables de la riqueza de carácter. Y sin esta riqueza moral, las riquezas financieras no servirán ni satisfarán. Recapitulemos brevemente y veamos de nuevo los 8 pilares en su fuerza y esplendor. Energía. La motivación de uno mismo para realizar un esfuerzo extenuante e incesante en el cumplimiento de su tarea. Economía. Concentración del poder, conservación del capital y del carácter, siendo este último el capital mental y por lo tanto de la mayor importancia. Integridad. Honestidad inquebrantable. Mantener inviolables todas las promesas, acuerdos y contratos, al margen de toda consideración de pérdida o ganancia. Sistema. Hacer que todos los detalles estén subordinados al orden, y así aliviar la memoria y la mente del trabajo superfluo y la tensión, reduciendo muchos a uno. Simpatía. Magnanimidad, generosidad, gentileza y ternura. Ser abierto, libre y amable. Sinceridad. Ser sano y entero, robusto y verdadero, y por lo tanto, no ser una persona en público y otra en privado, y no asumir acciones buenas abiertamente
mientras se hacen acciones malas en secreto. Imparcialidad. Justicia. No luchar por uno mismo, sino sopesar ambas partes y actuar de acuerdo con la equidad. Confianza en sí mismo. Buscar la fuerza y el apoyo en uno mismo, apoyándose en principios fijos e invencibles, y no confiar en cosas externas que en cualquier momento pueden ser arrebatadas. ¿Cómo puede tener éxito una vida que no esté construida sobre estos 8 pilares? Su fuerza es tal que ninguna fuerza física o intelectual puede compararse con ella, y haber construido los 8 perfectamente haría a un hombre invencible. Sin embargo, se encontrará que los hombres son a menudo fuertes en una o varias de estas cualidades y débiles en otras, y es este elemento débil el que invita al fracaso. Es una tontería, por ejemplo, atribuir el fracaso de un hombre en los negocios a su honestidad. Es imposible que la honestidad produzca el fracaso. La causa del fracaso debe buscarse en otra dirección, en la falta y no en la posesión de alguna cualidad buena y necesaria. Además, tal atribución de fracaso a la honestidad es un insulto a la integridad del comercio y una falsa acusación a aquellos hombres, bastante numerosos, que se dedican honorablemente al comercio. Un hombre puede ser fuerte en energía, economía y sistema, pero comparativamente débil en los otros 5. Un hombre así fracasará en el éxito completo si le falta uno de los 4 pilares de la esquina, es decir, la integridad. Su templo cederá en esa esquina débil, ya que los primeros 4 pilares deben estar bien construidos antes de que el templo de la prosperidad pueda estar seguro. Son las primeras cualidades que deben adquirirse en la evolución moral de un hombre, y sin ellas no se pueden poseer los 4 segundos. Además, si un hombre es fuerte en las 3 primeras y carece de la 4ª, la ausencia de orden invitará a la confusión y al desastre en sus asuntos, y así con cualquier combinación parcial de estas cualidades, especialmente de las 4 primeras, pues las 4 segundas son de un carácter tan elevado que en la actualidad los hombres solo pueden poseerlas con raras excepciones, en una forma más o menos imperfecta. El hombre de mundo, entonces, que desea asegurar un éxito duradero en cualquier rama del comercio o en una de las muchas líneas de la industria en la que los hombres están comúnmente comprometidos, debe construir en su carácter, por la práctica, los primeros 4 pilares morales. Por medio de estos principios fijos, debe regular su pensamiento, su conducta y sus asuntos, consultándolos en cada dificultad, haciendo que cada detalle le sirva y, sobre todo, no abandonándolos nunca bajo ninguna circunstancia para obtener alguna ventaja personal o para ahorrar algún problema personal, porque abandonarlos así es hacerse vulnerable a los elementos desintegradores del mal y volverse atacable a las acusaciones de los demás. Aquel que se atenga a estos 4 principios alcanzará un éxito total en su trabajo particular, sea cual sea. Su templo de la prosperidad estará bien construido y bien sostenido, y se mantendrá seguro. La práctica perfecta de estos 4 principios está al alcance de todos los hombres que estén dispuestos a estudiarlos con ese objeto, porque son tan simples y sencillos que un niño podría captar su significado, y su perfección en la conducta no exige un grado inusual de sacrificio de sí mismo, aunque exige cierta negación de sí mismo y disciplina personal sin la cual no puede haber éxito en este mundo de acción.
Los segundos 4 pilares, sin embargo, son principios de una naturaleza más profunda. Son más difíciles de comprender y practicar, y exigen el más alto grado de sacrificio y de eliminación de sí mismo. Pocos, en la actualidad, pueden alcanzar ese desprendimiento del elemento personal que exige su práctica perfecta, pero los pocos que lo logren en un grado marcado ampliarán enormemente sus poderes y enriquecerán su vida, y adornarán su templo de la prosperidad con una belleza singular y atractiva que alegrará y elevará a todos los espectadores mucho después de que hayan fallecido. Pero aquellos que comienzan a construir su templo de la prosperidad, de acuerdo con las enseñanzas de este libro, deben tener en cuenta que un edificio requiere tiempo para ser erigido y debe ser pacientemente levantado, ladrillo sobre ladrillo y piedra sobre piedra, y los pilares deben ser firmemente fijados y cementados, y se necesitará trabajo y cuidado para completar el conjunto. Y la construcción de este templo mental interior no es menos real y sustancial porque es invisible y silenciosa, porque en el levantamiento del suyo, como del templo de Salomón, que estuvo 7 años en construcción, se puede decir, no se oyó en la casa ni martillo ni hacha, ni ninguna herramienta de hierro, mientras estaba en la construcción. Así también, oh lector, construye tu carácter, levanta la casa de tu vida, construye tu templo de la prosperidad. No seas como los insensatos que se levantan y caen sobre el flujo incierto de los deseos egoístas, sino que estate en paz en tu trabajo. Corona tu carrera con plenitud, y así serás contado entre los sabios, que, sin incertidumbre, construyen sobre una base fija y segura, incluso sobre los principios de la verdad que perduran para siempre.